Saludo, en esta serie de tutoriales entenderemos cómo funciona Blender partiendo de su interfaz y comenzando a ver diferentes herramientas de modelado. Es importante entender que independientemente del software, la lógica de modelar algo sigue siendo la misma. Entonces, si se está migrando de Maya a Blender o de algún otro software a Blender, tengan en cuenta que ya partiendo de su experiencia en el anterior software, puede migrar. Toca solucionar la primera cuestión, que es la incomodidad que puede causar el cambio de herramienta. Superada esa primera parte, ya todo va a fluir, concierne a la utilización del nuevo software. Entonces, este es Blender. Blender es un software totalmente gratuito, es un software libre, lo cual nos da una ventaja bastante interesante. Y lo siguiente es que está muy bien optimizado. Uno se da cuenta apenas con la apertura de Blender, cuando lo abre, puede obtener en muy poco tiempo la apertura total. Y lo primero que nos va a abrir esto, nos va a mostrar un cubo, siempre trae un cubo predeterminado. Partiendo de esto podemos comenzar a modelar o simplemente podemos borrarlo con Supreme. ¿Listo? Las herramientas funcionan igual que cualquier otro software. Yo tengo aquí el file para salvar, para guardar esto, para exportar en diferentes formatos. Aquí en editar también tengo una historia. Tengo algo muy importante, las preferencias. Si normalmente o si está en español, por favor, es tremendamente importante que cambie el idioma del software. Es importante mantenerlo siempre en inglés. Y eso lo puede conseguir aquí en Interface, aquí está el inglés. ¿Listo? Muchos términos de todo lo que se relaciona con el 3D están en inglés, entonces por esto es fundamental tenerlo en cuenta. ¿Listo? También hay algo muy importante que ya veremos, que son los add-ons. Los add-ons son complementos, son plugins que se instalan aquí dentro de Blender. Ya más adelante hablaremos de esto. Aquí encontramos la casillita de render para acomodar las ventanas también, en fin. Miren que aquí hay diferentes paneles, entonces dependiendo el proceso del pipeline que yo lleve en el 3D, pues puedo irme ajustando a eso. El layout es el tradicional, este es para modelar. Aquí tengo uno de escultura. Blender tiene una sección muy interesante para esculpir. La edición de UVs. Pintar también las texturas. Puedo pintar desde acá. Aquí está toda la cuestión del shading de los materiales. Para animar, para renderizar. Incluso tiene una cuestión muy interesante de composición. ¿Listo? Ya más adelante veremos esta cuestión. Y aquí en geometría y nodos y scripting ya pues todo lo que tiene que ver con programación en Python. De lo que se requiera. Vamos a arrancar con lo tradicional, que es el modelado. Sin embargo, es importante entender cómo funciona toda la cuestión del movimiento aquí en la interfaz. Entonces, si yo quiero crear un objeto, puedo presionar Shift A y le digo Mesh, aquí construyo. Aquí están también estos paneles, y yo puedo decirle aquí en Object, o adherir, perdón, le digo Mesh, y aquí puedo crear lo mismo. Pero el Shift A va funcionando para este atajo. Ahora, Blender es muy reconocido por sus atajos de teclado. Entonces, muchas cosas que vayamos a hacer, uno se acostumbra a estar siempre usando atajos de teclado. El movimiento es bastante simple. Cambia con respecto a otros softwares como Maya. Y es que yo voy a pensar mucho es en el scroll. El scroll del mouse tiene esta ruedita inicial, este clic central. Esto también es un botón. Entonces yo al presionarlo puedo hacer el orbit. Si presiono Shift y la ruedita voy a hacer el paneo. ¿Listo? Y con la ruedita yo puedo hacer el zoom in o el zoom out. Hay quienes no les gusta hacer el zoom in y el zoom out con la ruedita porque pues la rueda tiene como un snap, tiene como una pausa del movimiento. Si usted quiere hacerlo de otra manera puede presionar control y clic central, que es el de la ruedita, y hace el zoom. ¿Listo? Entonces así funciona. Esta es otra de las cuestiones de migrar de un software a otro, es la particularidad del movimiento. ¿Listo? Pero así lo puedo obtener. Ya para mover un objeto, aquí tenemos estos gizmos de transformación. Yo puedo decirle el de trasladar, va a funcionar igual. Tengo el de rotación, va a funcionar de la misma manera. Y tengo el de escala, que está funcionando exactamente igual. ¿Listo?
Pero aquí hay una cuestión muy particular y es que si yo quiero moverme automáticamente puedo presionar G y con esto traslado, pero des en cuenta que es un movimiento libre, entonces yo puedo decirle G, Y y muevo en el eje Y, G, Z, muevo en el eje Z, G, X y muevo en el eje X, ¿listo? La otra particularidad que hay que tener en cuenta con esto es que los ejes han cambiado. Si ustedes revisan, en Maya el eje Y es el que está vertical y acá es el eje Z, ¿listo? Esta es una particularidad de Blender. Ya ustedes mirarán cómo quieren moverse. Digamos que hay gente que ama moverse específicamente utilizando los ejes. Igual en rotación también usted puede hacerlo. Le dice rotación y le dice Y y rota en Y. O en escala le dice scale. Si no presiona nada ya va a hacerlo de manera proporcional. Lo hice con S. Si le digo SX va a escalar en S. ¿Listo? También depende de la distancia a la que está el cursor. A veces cuando uno le dice S siente que escala muy difícil. Es porque tiene el cursor muy cerca al punto central del pivote. Entonces puedo decirle S y dejar el cursor lejitos. Y miren que ya de esta manera usted puede generar estas opciones. ¿Listo? Ya de esta forma puede trasladar, decirle Shift A, mover, generar otro elemento. Voy a generar otro acá que sea diferente, un plano, e ir moviendo de esta manera. Mire que aquí a la derecha, cada vez que usted va obteniendo o va generando un elemento, aquí está la colección. Entonces Blender se maneja por colecciones. Y estas colecciones hablamos de los elementos que está acá. De manera predeterminada yo tengo una cámara, tengo unas luces y aquí me va mostrando lo que yo voy creando. ¿Listo? Lo otro que tiene que tener en cuenta son los movimientos de la cámara. Si yo le digo 0 en el teclado numérico, voy a moverme a la cámara. Si le digo 1, voy a tener esta vista frontal. Si le digo 3, voy a tener la vista de la izquierda. Si le digo, en este caso, 5, me va a permitir pasar de perspectiva a ortográfico. Si le digo 7, voy a tener el top. ¿Listo? Si le digo el 9, voy a tener el bottom, la parte posterior, la parte desde abajo. Bueno, ya de esta manera usted puede hacer la navegación. Seguidamente puede encontrar aquí a la derecha diferentes paneles que son los atributos. Por lo menos aquí en cuestión de esto tengo los atributos del render. Hay dos tipos de render aquí en Blender. Está el Eevee y el Cycles. ¿Listo? El Eevee es un motor de render en tiempo real y el Cycles ya me permite hacerlo con Ray Tracing para obtener una mayor calidad. Tengo la resolución aquí del render, tengo los parámetros también específicos de los layers del rendering. Aquí pues lo que hay en la escena, aquí tenemos unos nodos del mundo global, ya iremos viendo esto más adelante. Aquí tenemos los modificadores, esto es tremendamente importante y es que Blender trabaja con muchos modificadores. Si yo quiero hacer simetría, si quiero colocar un smooth, hay muchas cosas que si quiero duplicar en secuencia, hay muchas cosas que me permite hacerlo con modificadores. ¿Listo? Aquí tengo las dinámicas como tal, los constraints de vinculación. Aquí tengo específicamente la selección de vértices. Esto combina muchas cosas, combina tanto selección de grupos de vértices como el skin cuando estoy haciendo rig o los shape keys. Y aquí tengo los materiales. ¿Listo? Bueno, aquí esto es de pintura. Esto es a nivel general. También es importante entender que aquí yo tengo unos parámetros que yo puedo ver la orientación de las caras acá, puedo ver cuántos polígonos tengo, puedo activar o desactivar aquí la grilla. Tengo una opción aquí de X-Ray por si quiero verlo transparente, verlo aquí en Wireframe. Aquí yo tengo la opción de verlo en el material. Aquí tengo la opción de ya verlo con un poquito de luz y textura. Y aquí ya tengo como una previsualización de render. Entonces eso es lo que hay que tener en cuenta. Lo otro que hay que revisar es que cuando yo despliego esta pestaña me aparecen aquí los parámetros numéricos de la posición donde está el objeto. Este es como el channel control que normalmente tenemos nosotros en Maya. ¿Listo? Esto es de manera de generar la interfaz. Obviamente
es un montón de información, pero ya mediante vayamos utilizando cada cosa, vayamos viendo cada proceso, va a quedar mucho más claro cómo funciona cada partecita. Esto es una introducción. Nos vemos en el siguiente tutorial.